Tengo algunas ya preguntas, me imagino que llegarán otras. Lo que vamos a hacer es leer las preguntas y en el orden en que intervinieron los panelistas, los ponentes, pues también para que contesten las que ellos deseen contestar, o ojalá puedan ser todas. Vamos a dar aproximadamente para contestar las preguntas pues unos 7 minutos a cada quien, o sea, una intervención de 7 minutos más. Tengo estas preguntas. Al maestro Barquín, a Manuel Barquín, le pregunta: por no haber incluido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como parte... pregunta, ¿por qué no incluir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como parte de la estructura de la Comisión Reguladora de Energía, al tener una mínima dimensión? O sea, ¿por qué no hacer parte de la Comisión Reguladora de Energía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Le preguntan al profesor Gil, Gerardo Gil, si en telecomunicaciones no se han podido desarrollar controles adecuados. ¿Qué le indica? Pregunta, ¿qué le indica que se podrá hacer en materia petrolera? También me preguntan, para Gerardo Gil, ojalá tuviéramos a alguien como el profesor Gil al frente de la Secretaría del Medio Ambiente. Otro gallo nos cantaría. Bueno. ¿Cree usted que la reforma propuesta, es para Manuel Barquín, ¿cree usted que la reforma propuesta por el presidente Peña Nieto es adecuada a las necesidades del país, aún a pesar de que el petróleo o las reservas día a día se están acabando? Y para Gerardo Gil preguntan, ¿usted cree que nuestra industria energética tiene futuro cierto si se da la apertura a la inversión privada? ¿O puede tener rendimiento si se busca un desarrollo meramente público? Son las preguntas que hasta el momento han llegado. Tiene la palabra Manuel Barquín para que la vaya participando y contestando. Muchas gracias. Las preguntas son muy interesantes y manifiestan un cierto sexto sentido. A veces es difícil probarlas en plenitud, pero uno tiene que ser en algunos casos objetivos, sobre todo cuando se trata de temas políticos, no científicos. Yo creo que había dos soluciones: o crear una gran comisión de hidrocarburos con un peso que fuera equivalente al de Pemex, y entonces de alguna manera producir un fenómeno que contrapesara a los grupos burocráticos internos. Es decir, nadie piensa que una organización humana pueda ser angelical como tampoco diabólica, sino simplemente habría que analizar qué sucede hacia adentro. Hacia adentro del Pemex hay grupos burocráticos muy importantes, algunos son técnicos o de origen técnico, que son los de los ingenieros petroleros, y hay grupos políticos que son golondrinos, que vienen y van por los sexenios, pero que desafortunadamente toman las decisiones más importantes dentro de la industria, y que además parece ser, por lo que dicen los periódicos, que lucran con sus posiciones. También se ha atribuido al sindicato actividades que van en sentido de satisfacer sus intereses de grupo, sobre todo en la época de López Mateos con la presidencia de la Quina en el sindicato petrolero. Entonces realmente no podemos idealizar a ninguna organización humana, ni la podemos satanizar. Para enfrentarse a los problemas de los grupos internos que tienen clientelas en empresas nacionales y extranjeras de décadas, se necesitaba una instancia con un gran peso técnico y también burocrático. Entonces la solución era crear esta gran comisión de hidrocarburos, porque nomás va a regular a una sola empresa, que es Pemex, en contrapuesta, pues quiere regular a todos los gaseros, a los productores independientes de electricidad. Y la otra solución es haberle dado esas facultades a CRE, en vez de crear una comisión que no ha podido enfrentarse a los grupos del poder hacia dentro de Pemex. Esta situación pues resulta preocupante.
Yo fui consultor de CRE cuando empezó y corrió el rumor que muchas cosas nunca se pueden probar, pero pues ahí está, la mayor parte de los magnicidios nadie acaba por saber quién los cometió, de que alguna autoridad les había ofrecido a los gaseros que hicieran contratos con fechas anteriores a la reforma para que CRE ya no entrara a regular y siguieran usufructuando los contratos en esta, digamos, dependencia. Esto da idea, aunque haya sido imaginario, de las posibilidades que existen de aprovechar los cargos públicos para satisfacer intereses personales. Yo, hasta que no vea una instancia regulatoria con una gran fuerza, no creeré que hay posibilidad de estar equilibrando los grupos internos, que son verdaderamente importantes. En alguna conferencia que dio un distinguido investigador de investigaciones económicas que ha generado la mayor parte de los libros con respecto del petróleo, que organizó la Universidad de la Escuela de Medicina, él afirmaba, y esto como nunca apareció en los periódicos, yo no puedo saber si es exacto, que las autoridades encargadas de perforar aguas profundas estuvieron acá a punto de causar una tragedia porque utilizaron una plataforma perforada de cuarta generación para perforar uno de los pozos de gran profundidad que necesitaba una de sexta generación. Y la presión era tan grande que estuvo a punto de generarse una tragedia como la de Macondo, que hubiera llenado de petróleo el Golfo de México y afectado a nuestras pesquerías y a nuestras costas, y a que afortunadamente, con una pericia que no tuvo la British Petroleum, los ingenieros petroleros mexicanos tienen una gran pericia, pudieron taponar el pozo y evitar la tragedia, que no pudieron hacer los de British Petroleum. Pero esto da idea de los conflictos que puede haber en torno a un solo pozo y no a toda la industria petrolera. Entonces yo creo que debe buscarse una solución al caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que a pesar de sus buenas intenciones, hay cosas que no se explican. Por ejemplo, no se explica la renuncia del comisionado Estrada, que siempre fue crítico de algunas de las decisiones de Pemex y que ahora es el director de planeación en la Secretaría de Energía. Pudo haber sido por motivos personales, pudo haber sido por otras causas, pero ahí hay un problema adentro entre una comisión débil, Nacional de Hidrocarburos, y grupos muy poderosos hacia el interior de Pemex. Si yo creo que la reforma es adecuada, bueno, yo creo que le falta toda la parte de energía renovable, y que la parte de energía renovable es clave por dos razones. Primero, porque lo más seguro es que el calentamiento global sea real, pues se está descongelando el polo. Luego estamos en los nunca de fenómenos meteorológicos, que nunca había habido un huracán que llegara a Nueva York, que nunca había habido dos tormentas que inauguraran a México. Y el caso es que, aunque no sea estrictamente generada en forma antropocéntrica, como diría nuestro amigo Gerardo Gil, nosotros contribuimos. Entonces, dedicarnos a explotar liberalmente el petróleo y acabárnoslos en los próximos 30 años no va a ayudar al país y no nos va a ayudar a nuestras próximas generaciones. La otra situación, además de imperar el medio ambiente, es que los recursos renovables, como lo había mencionado, permiten un empoderamiento de organizaciones ciudadanas y colectivos que generen su propia energía, que no sean dependientes de ninguna burocracia, buenas o malas. Y esto sería un gran avance. Claro, hay muchos inconvenientes
y muchos mitos en torno a la energía renovable, que no está avanzando lo suficientemente fuerte. Pues tampoco el petróleo avanzó lo suficientemente fuerte al principio. Yo les voy a dar dos ejemplos. Ford no produjo motores de combustión interna hasta que no supo la cantidad de petróleo que había en México, porque estaba con la idea de producir motores eléctricos, pero se enteró de la cantidad de petróleo que había y dijo, no, el carro tiene que ser de combustión interna. O sea, esta situación de que así hoy se inaugura la nueva era del petróleo y mañana ya no es cierto. Igual que tampoco la de energía renovable se va a inaugurar en los próximos 5 años. No hay que ser simplistas. El otro problema es que en la Primera Guerra Mundial no había la seguridad tampoco por parte de los británicos de que hubiera suficiente petróleo para la flota de guerra de su majestad, como se llama. Y el dueño del Águila, Lord Codric Pearson, que era un excelente ingeniero, fue hecho Lord porque se hizo rico con el Águila, pero originalmente era un individuo de clase media, fue a ver al primer Lord del Almirantazgo, que era la Simpson Churchill, cuando era aún un hombre joven, relativamente claro, y le explicó la cantidad de petróleo que tenía el Águila en México y le aseguró que si se convertían a gasolina, a combustibles de hidrocarburos, todos los buques de la Armada Británica, que eran la más grande armada del mundo en ese momento, él les iba a suministrar petróleo. Y efectivamente, el 70% de la gasolina, del combustible que quemaron todos los buques de guerra británicos era mexicano y producido por el Águila. Entonces, no hay así de que el día de mañana se inaugura la época de nada. Todo es paulatino y se van produciendo descubrimientos que van ampliando. Por ejemplo, la era de los hidrocarburos empezó con el queroseno, que se utilizaba para iluminar, no se utilizaba para combustible. Cuando se utilizó por combustible y coincidió con la producción masiva de Ford, fue cuando se convirtió en clave para el desarrollo de todos los países. Entonces yo creo que ahí debemos ser más insistentes. Ahora no podemos empoderar ni a ejidos, ni a comunidades, ni a pueblos indígenas, ni a cooperativas con la energía tradicional, no, requiere de grandes inversiones, pero con la energía renovable sí, porque lo más caro de energía renovable es la inversión inicial y hasta cierto punto el mantenimiento. Si en esto ayuda el gobierno, después los propios individuos pueden manejar sus propias plantas generadoras de energía con una gran ventaja. A veces no es comercialmente productiva la energía renovable, precisamente porque es comercial, pero sí es de autoconsumo, como es de la economía de autoconsumo de muchas comunidades o de muchos pueblos indígenas o de algunas cooperativas. Entonces ya no hay que pagar este precio digamos, de pagarle a los inversionistas es decir, sería mucho más barato para muchos colectivos en México producir su propia energía. Y en esto no se ha empezado, pues, claro, porque ahí no hay un incentivo, digamos, en contratos. Este empoderamiento de colectivos en México no produciría una renta para nadie, beneficiaría a una gran cantidad de la población nacional. Y yo creo que esto es lo que ha quedado fuera de la agenda. Yo quiero pensar que es tentativo y que después va a aparecer, pero me tendré que reservar a que aparezca. Tiene otra, si tu opinión me parece, si CFE tenía un proyecto de generación eléctrica 12 megawatts y que se transfirió a empresas privadas en el sureste. Bueno, yo la verdad este caso no lo conozco, pero lo que creo es que ya no es necesario que una sola entidad produzca toda la energía del país. Esto surgió, como yo lo expliqué, cuando las redes nacionales surgieron a partir de las grandes presas en Estados Unidos y en otros países.
pero actualmente la tecnología de turbinas, tanto de hidrocarburos como la tecnología de energías renovables, hace posible la producción de energía a pequeña y mediana escala. Y ahí es donde yo creo que se debe empoderar a los... Porque México tiene una gran tradición, no es espontánea ni es inventada. Los colectivos en México funcionan y han operado por siglos, desde antes de la presencia europea, después de la presencia, sobrevivieron al porfiriato y todos sus empeños de monopolización y estatización de la economía en estas enormes haciendas que eran de los agregados del porfiriato. Y esto hay que tenerlo muy en mente y no se ve reflejado, a la mejor va a venir en la regulación secundaria. Dice, ¿qué tanto convendría la descentralización de energía? Yo creo que totalmente. Casi toda la producción de energía está descentralizada en el mundo y habría naturalmente que devolver, porque antes estuvo descentralizada, se centralizó en México en una reforma constitucional en que se incluyó en el 73 con las reuniones de la Federación, pero yo no veo ningún problema porque no puede haber industrias estatales e incluso municipales de generación, porque ya hay la tecnología. No hubo en la época de las grandes redes y de las grandes presas, pero ya nadie quiere las grandes presas porque provocan conflictos con las poblaciones cuyos pueblos y cuyos asentamientos tradicionales pues son sumergidos naturalmente y ya es presente el problema de rechazo a las grandes presas. Dice, ¿no cree que el hecho de que no se haya tomado en cuenta la energía renovable en la reforma es para que atienda intereses literarios específicos de Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que dice Gerardo Gil es cierto. Pronto nosotros vamos a dejar de ser importantes como proveedores de energía para los Estados Unidos. La apreciación que yo he leído es que en 5 años empieza a exportar gas los Estados Unidos, pero que ya en este momento están empezando a hacer sus autosuficiencia en gas. Y Canadá tiene una cantidad de gas de lutita y de otro género de sedimentos que por gas no nos vamos a preocupar en el continente norte de América, porque al contrario, quizá la preocupación sea ahora al revés. Por ejemplo, Obama no quiso que Canadá construyera el ducto de gas de todos sus yacimientos rumbo a Estados Unidos, porque, pues claro, van a abaratar notablemente el precio del gas. Nosotros debemos aprovechar el abaratamiento del precio del gas, pero racionalmente. No debemos abocarnos exclusivamente a explotar en los próximos años todos los hidrocarburos que tenemos, como sucedió desafortunadamente con Cantarell. Cantarell estaría todavía produciendo, no estaría ya en decadencia, si no hubiera servido para financiar gasto corriente en el sexenio del presidente Fox. Calificaría como patológica la relación con la patronal actual. Pemex, yo no llego a eso. Sí fue una relación muy, pues como de contubernio en la época de la quinta. Y fue público y notorio que muchos líderes hicieron grandes figuras políticas. Inclusive hay un libro que ustedes pueden comprar aquí en la librería, no la del instituto, sino la que está saliendo, de un autor veracruzano de ciencias políticas que examina cómo se utilizó, o sea, la figura de la quina favorecida por el presidente López Mateos, como dice el libro, para controlar el problema de la pérdida de elecciones del PRI en el sur del estado y particularmente en Minatitlán, y cómo los políticos locales se enfrentaron a la maquinaria del sindicato aceitada con todo el dinero que entraba de los contratos. Porque Antonio Fortal Bermúdez explica que a pesar del párrafo sexto que prohibió los contratos,
se produjeron una gran cantidad de contratos a favor del sindicato, y que cuando el sindicato, en esa época que estaba la quina, no tenía suficientes créditos, los aportaba P. Pero claro, las ganancias se iban para el sindicato, y finalmente se iban para financiar la maquinaria electoral en esa época del PRI, y tratar de recuperar el control del sur de Tamaulipas y de Veracruz. Eso dice ese libro, que ustedes lo pueden comprar en esa librería afuera. Está bastante bien documentado. Yo tiendo a pensar que puede ser verosimil. Creo que con eso he contestado como he podido las preguntas, y además es el momento de dejar de monopolizar el micrófono, ya que hemos criticado a los